Hola, buenas a todos. Bueno, estamos aquí en un vídeo y hoy os quiero hablar sobre suelos. Vamos a hablar sobre suelos. Ya sabéis que es un tema que a mí me gusta mucho, los suelos. Me parecen súper interesantes, muy curiosos y aparte, como ya os digo, es una parte muy importante que hemos de cuidar. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso. Y os preguntaréis, bueno, Raúl, el tema suelos es algo muy complejo. ¿De qué nos vas a hablar? ¿O vas a hablar muy general? No, justamente os quiero hablar sobre algo que se llama el complejo arcillo-húmico. Y os diréis, hostia, Raúl, ¿qué es eso? Que ya te estás inventando nombres. No, no, complejo arcillo-húmico. Ahora mismo os explico, os lo voy a explicar de la forma más sencilla, ¿vale? De la forma más sencilla. Y os preguntaréis, antes de empezar, os preguntaréis, Raúl, ¿qué haces con una estantería ahí detrás? Tío, a ver, sabemos que, a ver, tanto nombre, niño de la lana, señor de las gallinas, a ver, se te está yendo la olla. Ahora veréis, es para que entendáis bien el concepto y para que es una forma más sencilla que a mí me gusta mucho explicarlo y es muy didáctico, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, en los suelos tenemos diferentes tipos de suelos. Tenemos arcillosos, arenosos, limosos, y luego mezclados entre sí. Podemos encontrar franco arenoso, franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco arcillo limoso con un porcentaje más de arcilla que de arena. Hay muchas posibilidades, limo, franco limoso, bueno, ya me entendéis. Hay muchos tipos de suelos. ¿Cuál es el mejor? Siempre lo mejor es el equilibrio, siempre hablamos de lo mismo, yo siempre soy partidario de un equilibrio. Al final la arena te da unas ventajas, la arcilla te da otra, los limos te dan otra, pero los limos normalmente están ahí. Pero la cosa siempre se debate entre el tema arena-arcilla. Entonces, ¿cuál es el beneficio y lo malo de uno y otro? A ver, en general dos cosas rápidas. La arcilla es muy buena porque retiene muy bien los nutrientes y tiene la capacidad de retener el agua con facilidad y de generar poros, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que una gran cantidad de arcilla te genera compactación. Se compacta y ahí la circulación de raíces es muy complicada. La circulación de agua es complicada y la de nutrientes también. Incluso te llega a bloquear esos nutrientes y te llega a bloquear ese agua. Vale, entonces esto por la arcilla. En cuanto a la arena es buena porque la arena lo que te permite es infiltra bien, circula con buena infiltración el agua y los nutrientes. ¿Qué pasa? Que si hay mucha arena, eso genera lixiviación. ¿Y qué es la lixiviación? La lixiviación es cuando, cae el agua, se infiltra sin pararse ni irse reteniendo por los diferentes estratos del suelo. Esto yo siempre pongo el ejemplo de coges la arena de las playas, si pones agua, ¿qué pasa? El agua se va para abajo. Pues es lo mismo. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues ahí tener una combinación. Sí que es cierto que las arcillas interesa siempre tener un porcentaje. En mi opinión, yo creo que es mejor un porcentaje un poco más alto de arcilla que de arenas. Pero si se puede tener un equilibrio, mejor. ¿Vale? Entonces, ahí eso es una parte. ¿Vale? Luego, como ya sabéis, existe la materia orgánica, que es lo que nos permite que las plantas obtengan nutrientes. Por sí solas, no. Primero se han de descomponer, ser tratadas por la microbiología del suelo y luego dárselo a la planta para esos excrementos de la microbiología o lo que acaben sacando la microbiología, eso será el nutriente asimilable por la planta. Eso es materia orgánica. Sí, de forma general, eso estoy explicando, luego puedes explicarlo de una forma con un concepto más descrito. ¿Qué es el complejo arcillo-húmico? El complejo arcillo-húmico básicamente es una zona del suelo donde se encuentran, es una zona del suelo que está compuesta, se compone básicamente de la mezcla entre materia orgánica y arcilla, por eso interesa las arcillas, y la materia orgánica. Esa combinación es lo que hace el complejo arcillo-húmico, ¿vale?
¿Pero hay algo más en el complejo arcillo húmico? Sí. En las afueras de los complejos arcillo-húmicos es donde se encuentra la mayoría de los cationes de los elementos en el suelo. O sea, en su mayoría se encuentran ahí, ¿vale? A ver, se dice que están por afuera, pero bueno, deben ir circulando, deben irse moviendo. Sabéis que siempre se intenta explicar de una forma sencilla, pero básicamente es eso, a las afueras del complejo. Imaginaos, tenéis un cuadrado así, ¿vale? Entonces, dentro tenéis la materia orgánica, la arcilla, que generan este complejo arcillo-húmico juntas, y a los alrededores tenéis todos los cationes que serán los que conseguirán alimentar a esa planta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que realmente nuestros nutrientes, en gran parte, antes de ser transformados por la microbiología, nos los encontramos en el complejo arcillo-húmico. Por eso necesitamos ese complejo arcillo-húmico, porque contra mejor sea el complejo arcillo-húmico, más nutrientes tendremos en mejor cantidad y en mayor diversidad también. Sí que es cierto que hay nutrientes, hay cationes que se suelen encontrar también en movimiento por el suelo, ¿vale? Pero en su gran mayoría se encuentran en el complejo arcillo-húmico. Al final siempre hay nutrientes que se encuentran en profundidad, otros más en superficie, pero también depende del suelo, depende si se ha dado lixiviación. Ahí ya entran muchos dependes, ¿vale? Pero en la teoría es esto, ¿vale? Entonces, no, hay que tener dos conceptos muy claros con el complejo arcillo-húmico, que son la humificación y la mineralización. ¿Cuál es buena, cuál es mala? Las dos son importantes, pero depende también lo que queramos. Vale, ¿la mineralización qué es? La mineralización es la transformación de esos cationes en nutrientes asimilables por la planta. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues la forma que conocerán la mayoría de agricultores es con la labranza. La labranza lo que permite básicamente, aparte de airear el suelo, genera una bestialidad de mineralización. ¿Y qué consigue? Pues que esos nutrientes se transformen rápido y sean de rápida inyección para la planta. ¿Pero qué pasa luego? Que no tienes reposición. A eso voy ahora, ¿eh? Pero la mineralización es eso, es la transformación de los cationes a nutrientes asimilables que pueden ser asimilables por la planta. Y la labranza es uno de esos. ¿Qué pasa con la labranza? Que destruye el complejo arcillo-húmico y no tendrás una reposición. Que esa reposición es lo que se llama humificación. Pero ahora voy. Entonces, otra forma de mineralización que lo hace el propio complejo arcillo-húmico. El complejo arcillo-húmico hemos dicho que tiene esos cationes alrededor, pero de tanto en tanto se van soltando o van siendo cogidos por la microbiología, los hongos, bacterias, gusanos, microbiología, y van haciendo esa transformación. Y esa transformación que hace la microbiología es mineralización, pero es una mineralización buena, es una mineralización que nos interesa. Otra opción, otra mineralización. Por ejemplo, cuando añadimos compost, cuando hacemos compost, hay varias maneras. Hay compost, hay varias maneras de hacer compost y hay varias fertilizaciones. Por ejemplo, si hacemos inputs externos de, por ejemplo, fertilizantes líquidos, eso es un fertilizante, es una fertilización rápida que se le dice, que es inyectas al suelo y lo que hace es asimilable directo para la planta. No es de reposición, o sea, es asimilable directo para la planta, ¿vale? Y eso es una mineralización directa. ¿Qué pasa? Si tienes un suelo arenoso, se te lixivia todo, ¿eh? Pero básicamente es esto, eso es la mineralización, es obtener nutrientes de rápida asimilación para la planta, ¿vale? Luego está la humificación. ¿La humificación qué es? La humificación es lo contrario. La humificación es crear materia orgánica para introducir materia orgánica, por ejemplo, cubiertas en el suelo o tal, como cubrir el suelo, eso es hacer humificación. Es decir, yo estoy aportando materia orgánica, pero que se descompondrá en un periodo más lento, que irá más lento en su proceso, irá
bueno, eso, que se descompondrá de una forma más lenta. Es eso, la humificación es crear nutrientes que serán descompuestos, que serán mineralizados a largo plazo. Es decir, lo que estamos haciendo es alimentando nuestro complejo arcillo-húmico. Lo estamos reponiendo. Y aquí viene la estantería. ¿Por qué quería hacer la estantería? Porque yo comparo el complejo arcillo-húmico siempre con una estantería. Es decir, imaginaos, tenéis toda esta estantería llena de libros, ¿vale? Todo lleno de libros, todo lleno de libros. Aquí tenemos el complejo arcillo-húmico. Tenemos cationes, tenemos el calcio, tenemos el sodio, tenemos magnesio, tenemos zinc, tenemos nutrientes, hierro, tenemos... bueno, ya me habéis entendido. Entonces tenemos aquí los cationes y tenemos la materia orgánica y las arcillas, ¿vale? Y esto es lo que forma el complejo arcillo-húmico. ¿Qué pasa? Yo cuando a lo mejor una microbiología, lo que hace un gusano o lo que sea, lo que hace es coger esos nutrientes, bueno, está mineralizando, está sacando cationes de ese complejo arcillo-húmico y para generar nutrientes asimilables para la planta. ¿Cómo lo comparamos con la estantería? Como si yo cojo un libro. Yo cojo el libro, tal, me voy a una biblioteca, cojo el libro de la estantería y ese libro lo tengo yo durante un cierto tiempo y estará vacía la estantería. Bueno, esa parte de donde he quitado el libro. Entonces, ¿cuándo repongo el libro? Lo repongo cuando lo devuelvo. En el caso del complejo arcillo-húmico, ¿cómo lo repongo? Generando humificación. ¿Vale? Creo que es fácil entenderlo. ¿Qué pasa? Labranza. Vamos a explicar qué pasa con la labranza. Espera, os muevo un poco esto porque ahora se me ha ocurrido cómo hacerlo. Imaginaos, estáis labrando, vais a labrar el suelo, vais a destrozar vuestro suelo haciendo labranza. ¿Qué pasa? Pues destruyes, como he dicho, el complejo arcillo-húmico. ¿Qué pasa? Haces así, directamente. A tomar por culo el complejo arcillo-húmico. Eso es lo que pasa. Y te quedas sin. Te quedas sin complejo. Te quedas sin reposición. Te quedas sin nutrientes. Es muy bonito porque liberas todos los libros, pero luego no los vuelves a reponer. O sea, es muy bonita. A corto plazo, ¡pam! Una mineralización súper buena. Les irá muy bien la inyección para las plantas, los árboles, lo que sea. Irá genial, lo harás súper bien. Pero luego no tendrás una reposición para las siguientes fases de la planta. Entonces, y encima, si luego vas labrando cada vez que ves una planta, lo estás empeorando aún más. Te estás cargando aún más el complejo. La planta lo que permite es, pues, reactivar todo, reactivar el suelo otra vez, reactivarlo. Si te la cargas, adiós. Otra vez te cargas el complejo y hasta que te quedas sin. Y es la mayoría de suelos que conocemos que no tienen eso. Entonces, creo que lo he explicado bien, espero que sí. Básicamente el complejo es eso. El complejo arcillo-húmico es materia, está formado por materia orgánica y arcilla, ¿vale? Esto en resumen. En su contorno encontramos los cationes, que son la mayoría de elementos necesarios que están en el suelo, ¿vale? Entonces, luego dentro de este complejo arcillo-húmico, cuando nos metemos, hay dos conceptos: la mineralización y la humificación. La mineralización es la transformación de esos elementos a nutrientes asimilables por la planta. ¿Cómo se puede hacer? La mejor forma, con la microbiología. La peor forma, con labranzas y destruyendo el suelo. Y luego la humificación. La humificación es reponer nuestra estantería, es reponer ese nutriente que se ha llevado, bueno, ese elemento que se ha llevado nuestra microbiología para nutrir a las plantas. Pues la hemos de reponer. ¿Cómo la reponemos? Cubriendo el suelo, paja, lana, cartón, papel, lo que creamos que es bueno, que se va a descomponer bien y va a generar una buena materia orgánica. Básicamente es con materia orgánica, pero sobre todo es eso, cubriendo el suelo con esas cubiertas, o luego cubiertas vivas, haciendo abonos verdes, aplastando, incorporando al suelo. Y yo siempre digo, mejor una incorporación en superficie que mezclar con el suelo. A veces es interesante mezclar en superficie con el suelo, pero ¿por qué digo que es mejor la otra forma? Porque no te arriesgas a destruir
ese posible complejo orfillo-húmico o lo que sea. Entonces, en definitiva, eso. Tenemos este complejo que es muy importante, es nuestro reservorio de alimentos para nuestras plantas y para nuestra microbiología y para aumentar nuestra microbiología. Contra mayor materia orgánica, contra mayor humificación generemos, pues mayor complejo orfillo-húmico tendremos. A veces es interesante, aquí entran diferentes formas de fertilizar, en el sentido de compost, una forma de hacer compost, el biochar, el no sé qué, porque son mineralizaciones, hay algunos que son mineralizaciones más rápidas, en cambio el compost, por ejemplo, es una inyección rápida para el suelo, eso es una mineralización, pero que es buena, porque al final hemos compostado, estamos fertilizando de una forma natural. Y luego hacer abonos verdes y otras cosas, o cubriendo el suelo y que eso se vaya descomponiendo, es hacer una humificación que luego generará una mineralización a largo plazo, perdonad. Entonces al final lo que estamos haciendo es reponer nuestra estantería. Entonces espero que os haya gustado el vídeo. Entonces espero que os haya gustado el ejemplo de la estantería. Yo siempre lo explico así, es muy sencillo, es que es la forma más visual de entenderlo. Aquí tienes los nutrientes, que son los libros. Cuando los sacas es una mineralización. Cuando lo retornas haces una humificación. Y luego si labras lo destrozas, igual que como he tirado. Por eso he tirado la estantería, porque eso era la labranza. Y bueno, entonces espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. I ala, nos vemos para el próximo vídeo. Sempre que trobo el meu clima